Estamos en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 5, el primer versículo nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Estamos viendo en realidad la genealogía de la humanidad, es lo que viene siendo. Y uno dice, ay, las genealogías, qué aburridas, ¿no? Llegamos y pero quiero que entiendan esto. Las genealogías tienen un propósito en la Biblia. Con toda razón que están escritas, primeramente lo que vemos, y les he dado referencias, si tienen las notas, si no tienen las notas, vayan al internet, agarren las notas, o si tienen extras, les he dado referencias ahí, y tenemos todo el tiempo contado, desde Adán, y ahí vemos la importancia de las genealogías, que no le da lugar para millones o billones de años como el hombre enseña. Nosotros tenemos la creencia y sumamos todas estas genealogías y el tiempo. El mundo tiene como 6,000 años. Está nuevo, pero uno dice, todo se puede explicar a través de la Biblia. Y es tan importante. Porque te voy a decir, para mí se requiere más fe creer lo que el hombre dice, de creer lo que Dios ha escrito y nos dice. Así que tienen ahí referencias muy buenas que pueden ver, vemos los nombres y todo, pero quiero que entiendan esto. Una de las cosas que escribí aquí, que la Biblia es historia, es lo que pasó, y así lo escribe, esto es lo que pasó. No va a dar excusas, que yo soy Dios. No, Él es Dios. Y lo escribe de esta forma, porque quiero que entiendan esto. Lo que creemos de Dios está basado en una proclamación histórica. De modo que si la historia fuera a resultar ser errónea, entonces la teología es igual, entonces está en error. Y por eso tanto énfasis de regresar a Génesis. Porque el mundo nos quiere hacer creer como el mundo, no con lo que Dios ha dicho. Muy importante, muy importante. Ahora, para comenzar, les dije, mantengan el dedo ahí en Génesis, ¿no? Vamos a voltear al libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento, mantengan el dedo ahí en Génesis 5, porque vamos a regresar a nuestro texto. Pero quiero comenzar esta enseñanza con este versículo en Hebreos. Y quiero que ustedes lo lean, que lo subrayen, que aún lo pongan a memoria. Muy importante este versículo. Hebreos capítulo 9. ¿Ya llegaron? No están las notas esta cita, Así que apúntala, escríbela, o quizás ya te la sabes. Hebreos capítulo 9. ¿Ya llegaron? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Les prestamos una? Importante, porque vamos a ver mucha escritura hoy día. Hebreos capítulo 9. Fíjate lo que dice el versículo 27. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los quería bendecir con estas palabras en esta mañana. Todos vamos a morir, nadie se escapa. Y vemos la genealogía, regresamos a Génesis 5. Comenzando en el versículo 11, y es donde terminamos la semana pasada, y dice, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Porque Dios nos ha dado un tiempo contado, Él sabe exactamente. Tenemos ciertos días, pero todos vamos a morir. Versículo 12 dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán, y disculpen que les voy a mochar todos estos nombres, pero hay veces ahí, no. Después que engendró Mahalaleel 840 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y
murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años, engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años, engendró a Metusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y qué curioso, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No murió. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Vamos a continuar. Versículo 25. Vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Metusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Favor de tomar asiento. Todas estas cuentas, con la excepción de una, murieron. Ahora, esta es la continuación del estudio de la semana pasada, entonces el título sigue igual: Fe en tiempos difíciles. Segunda parte. Pero me conté esta historia. Una niña vino a la iglesia un día y contó esta historia de Enoc, y ella, en sus palabras, dice así: vivió este hombre que se llamaba Enoc y caminaba con Dios. Todos los días venía Dios y lo recogía en su casa. Él sabía que Dios venía todos los días y él lo esperaba en la puerta, ahí en el jardín. Y cuando llegaba se iban caminando. Un día estaban hablando de más y perdieron la cuenta de tiempo y se hizo tarde. Le dijo: se nos hizo tarde y vamos a llegar muy noche a mi casa. Dios le contestó: estábamos más cerca a mi casa, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y es lo que hicieron. Pero fíjate, a Enoc le gustó tanto que se quedó ahí en vez de regresar. Y es como una niña ve esta cuenta de Enoc, ¿no? Y qué cuadro tan precioso. Estar tan cerca al Señor, que es nuestro deseo quedarnos ahí, no regresar. Y así debe de ser para nosotros. Pero aquí, 4 puntos, ya vimos los primeros 2, comienzo nuevo. Vimos Set, versículo 1 al 5, hablando con Dios. Enos, versículo 6 al 11. Aquí, caminando con Dios. Enoc, versículo 12 al 27. Luego, conforte en Dios con Noé, versículo 28 al 32. Caminando con Dios, y ya leímos esto, y no me voy a ir una vez más leer todo lo que acabamos de ver aquí, pero el versículo 12 comienza: vivió Cainán. Cainán quiere decir herrero, es lo que su nombre significa. Y vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. El versículo 15 dice: vivió Mahalaleel. Mahalaleel quiere decir adorar a Dios. Y vivió 65 años y engendró a Jared. El versículo 18 dice: vivió Jared. Descender o bajar es lo que significa su nombre. Y vivió 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Ahora,
No sabemos mucho. No sabemos mucho de estos hombres en estos versículos, aparte del significado de sus nombres. Entonces, no voy a inventar cuentos, no. Es lo que sabemos, es lo que la Escritura enseña, pero lo importante aquí es que tenemos que reconocer que ellos son un eslabón en una cadena muy importante. Esta cadena no está quebrantada. Y por eso sus nombres son tan importantes estar ahí, porque el periodo de tiempo no se pierde. Tan importante. Y es como les dije, son un eslabón en una cadena muy larga, y esa cadena llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Increíble, increíble que tenemos en este libro escrito todo ese tiempo, de periodo de tiempo que no se ha perdido, y una vez más no le da lugar para millones, billones o trillones, como le quieran inventar. El tiempo está contado. Y como cristianos tenemos que, te voy a decir, aferrarnos a que la palabra de Dios es verdad. Porque si no lo es, entonces ¿qué estamos creyendo? Increíble. Cuando oigo cristianos decir, es que millones ¿de dónde sacas millones? Como cristianos, no. Eso es falso. Todas las personas, fíjate, son importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. Y es la razón también que se menciona a cada persona aquí por nombre. Muy importante. Versículo 21 dice, vivió Enoc. Enoc quiere decir dedicación. 65 años y engendró a Metusalén. Fíjate, Enoc a la edad de 65 años tuvo su primer hijo. Wow, increíble, ¿no? 65 años y nació su primer hijo. Pero tomen nota del próximo versículo, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos y hijas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué causó que Enoc caminara con Dios después de que engendró a Metusalén? ¿Qué ha de haber pasado ahí? Vemos que dice que fue después del nacimiento de Metusalén que comenzó a caminar con Dios. ¡Wow! Para comenzar a entender, el nombre Metusalén quiere decir juicio cuando muera. Es lo que su nombre significa. Juicio cuando muera. Así que siempre y cuando él estuviera viviendo, no iba a haber juicio. No, pues Metusalén está bien, todo está bien. Le dio gripe. Está malo, tiene fiebre. Viene el juicio de Dios. ¿Te imaginas vivir así? Y en este caso, el juicio iba a ser el diluvio. El diluvio, cuando aún nunca había llovido en la tierra. Todos estos años, Noé nunca, lluvia del cielo, agua del cielo, ¿qué es eso? Nunca lo habían visto nadie, toda la humanidad. Pero el diluvio sería el juicio dado a la humanidad. Vamos 7 generaciones al inicio aquí y van muy descarrilados. Ya vimos la familia de Caín y su descendencia. Y qué tan mal, perversos, la maldad que el mundo corrompido. Creación a corrupción, catástrofe que viene. Pero yo creo que Dios le ha de haber dicho que cuando este hijo muriera, Metusalén, posiblemente por eso le dio el nombre, ¿no? Juicio cuando muera, llegará el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de juicio. Iba a llegar a la muerte de Metusalén. Y es como hoy en día, ponte a pensar. Hoy en día esperamos que Jesús regrese por su iglesia.
Siempre y cuando está la iglesia, tanto el Espíritu Santo en este mundo, hay un stop, hay un alto. El juicio de Dios todavía no cae en este mundo. Pero al momento de ser arrebatados, que la iglesia es removida, el juicio de Dios viene. Las vidas de personas cambian. Algunas personas, no puedo decir toda persona. Pero las vidas de algunas personas cambian cuando tienen hijos. La manera que ven las cosas cambian. Y esperemos que cambien. Algunos, fíjate, siguen siendo irresponsables como siempre lo han sido. Y luego son los hijos que sufren. Pero cuando vienen los hijos a nuestras vidas, hay cambios en nuestras vidas. Ya no miramos las cosas igual. Pero algunos, fíjate, comienzan a pensar de la moralidad y hasta piensan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los niños preguntan, ¿hay Dios? ¿Existe un Dios? Los niños preguntan, nacen con esa idea de que hay más. Y uno se comienza a ser más anciano y comienza a contemplar. ¿Esto es todo lo de la vida? Aquí, y murió. ¿Cuántas veces vimos? Y murió. Y murió. Lo piensan. Y lo digo, bueno, lo piensan. Y lo digo así porque algunos traen a sus hijos a la iglesia porque están haciendo preguntas. Pero qué curioso. Entran, los van y los meten y se van a desayunar. ¡Wow! No se quedan. Quieren hacer lo mismo en la escuela. No quieren estar envueltos con una relación en Cristo, pero quieren traerlos a la escuela para que ellos aprendan. Y no cambian. Tenemos que recordar que es nuestro ejemplo que les demuestra lo que es importante, no lo que decimos. Porque muchos venimos de esa época. Haz lo que te digo, no lo que hago. Muy diferente. Los niños aprenden qué es lo importante por el ejemplo de sus padres. Bueno, Dios iba midiendo el tiempo con este hijo, Metusalén. El reloj comenzó y el juicio estaba por venir. Ahí venía el tiempo del juicio. Y ahora podemos entender, cada vez que se enfermaba, wow, ahí viene el juicio de Dios. Arrepiéntanse porque ya llegó el juicio de Dios, ya está sobre nosotros. El reloj va midiendo el tiempo. Si nos ponemos a sacar cuentas y van a encontrar que Metusalén murió el mismo año que vino el diluvio. Este fue el gran diluvio en el tiempo de Noé. Nosotros tenemos que vivir para el Señor todos los días. Vivir para el Señor. No nomás en los momentos que la vida me va mal, porque muchos se arriman cuando las cosas no van bien. Necesito a Dios. Pero debemos de traerle gloria y honra todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Prefiero caminar con el Señor que no caminar con Él. Vemos que dice, y caminó Enoc con Dios. Tome nota, Enoc caminó con Dios por 300 años y le agradó a Dios. Hebreos 11:5 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Una relación tan cercana. Caminó con Dios. En el principio, en el huerto de Edén, caminaba Dios con ellos. Fíjate esta relación y el significado. Enoc caminó, no dice corrió, no dice que se acostó, pero caminó. ¿Caminó con quién? Con Dios.
Fíjate, esto nos da la idea y el entendimiento de un proceso de la vida. Caminar es para lo largo. No es de aquí a la esquina. Es de caminar el resto de mi vida. Caminar con Dios. Es tener una relación viva que se sigue, podemos decir, moviéndose uno en esta relación. Caminando. Para entender, es una vida activa. ¿Por qué? Porque vamos a caminar el camino de esta vida con Dios. No es con prisa. No es que vamos a solamente caminar 1 hora o 2 semanas, pero es caminar todas nuestras vidas con el Señor. Wow. Y caminó con Dios, fíjate, durante un tiempo muy perverso y malo. Caminó con Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor de él. Este tiempo del antidiluvio fue un tiempo de mucha maldad. Los corazones de la humanidad lo enseñaba, lo demostraba. Fueron expuestos todos. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designó de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Fíjate lo que salió del corazón. Ay, mi corazón es bueno. No. Es al revés. Es perverso. Ese mismo versículo, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Fíjate la condición de la humanidad. Génesis 6, 11 al 13 dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Miren alrededor hoy en día. La condición en que estamos viviendo, la perversidad que sale del corazón de estos hombres y mujeres, que no están de acuerdo con lo que estamos viendo y estudiando aún. Génesis. Que Dios creó hombre y mujer. ¿No ha hecho error Dios? No estamos ciegos de lo que pasa alrededor de nosotros. Estamos viviendo en un mundo muy perverso y malo. Y el juicio está por venir. Muchas veces aún muchos piensan que las personas inventan nuevos pecados, pero te voy a decir, no hay pecados nuevos. Solo existe la maldad del corazón, y es lo que es expuesto en las actividades de uno cuando se encuentran viviendo aparte de Dios, viviendo por sí mismos. Versículo 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Tenemos un cuadro del rapto de la iglesia aquí. No es la primera vez, o esta es la primera vez, pero no va a ser la primera vez que esto pasa. Que la gente piense: oh, esto que la iglesia se va, y que ustedes no van a estar, y que van a encontrarse con Jesús en el cielo, pero ya pasó. Enoc caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Se lo llevó. Me encontré esta historia, se llama La Rosa Roja.
escrita por el doctor Barnhouse. Dice, hace un tiempo atrás que un amigo compró una casa. La casa tenía mucho tiempo que estaba desocupada. No había cuidado el jardín y estaba lleno de hierbas. Me recuerdo cuando nosotros compramos nuestra casa, mirábamos hacia atrás, no sabía que había ni un cerco en la parte de atrás porque había tanta hierba, tan alta. Teníamos que limpiarlas. Pero regresamos aquí. Cuando el amigo se subió al segundo piso de la casa y miró para afuera al jardín, vio una rosa roja bien bonita entre tanta hierba y bajó con la intención de cortarla. Salió por la puerta de atrás de la casa para ir por ella. Cuando salió, la hierba estaba tan alta que no la podía encontrar. Subió una vez más al segundo piso y marcó lo que había alrededor para poder encontrarla, y bajó la segunda vez para ir a encontrar esta rosa. Cuando fue para cortarla, la quiso seguir a la raíz, pensando que quizás hubiera más rosas, pero no llegaba a la raíz. Y siguió entre todas las hierbas, 9 pies, 10 pies. Llegó al cerco, y entre el cerco, al otro lado, estaba el jardín del vecino. Y él vio que el vecino tenía un jardín muy bonito, y es de donde había venido esta rosa. Y te voy a decir, ¿entiende esto? Este es el ejemplo de la vida cristiana. Nuestra raíz está en el cielo. Y podemos florecer entre medio de todas estas hierbas, en medio de todo este mal que existe en este mundo. Y cuando florecemos, somos una atracción a las personas que también están viendo toda esa maldad, toda esa hierba. Pero tenemos que estar raizados en Cristo Jesús. Enoc caminó con Dios. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Qué buena pregunta me hacen, ¿no? ¿Cómo podemos caminar con Dios? Primero, comienza en tener fe en Dios. Tenemos que creer que Él es Dios y que Él es el que da la recompensa. Amén. Caminar habla de un hábito o un estilo de vida. Simplemente es vivir para el Señor. Tengo que hacer el esfuerzo y levantarme con el propósito de caminar con Dios. No, pero ya caminé ayer. No importa. Hoy es un día nuevo. ¿Estoy caminando con Dios? Hebreos 11:5-6 dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Nueva Versión Internacional: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjate, vivir por fe es poner nuestra confianza en Dios y caminar en esa confianza. Caminar con Él todos los días para el resto de nuestras vidas. Que puedan decir, cuando el pastor nos vaya a enterrar, caminó con Dios. Fíjate qué bendición. Qué paz y conforte a nuestra familia de saber que sus padres y abuelos caminaron con Dios. Proverbios 3:5-8. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate, tenemos que ver en lo espiritual y no lo natural. Dios es el que nos va a ayudar en esto. No lo podemos hacer nosotros y no lo podemos hacer en nuestro propio esfuerzo. Segundo punto. Tenemos que vivir en acuerdo con Dios. Para caminar con Él tenemos que vivir en acuerdo con Dios. Caminar en obediencia a su palabra. Caminando con Él quiere decir que sabemos su palabra, es tener compañerismo con Él. ¿Por qué? Porque me está hablando a mí a través de su palabra. Y yo entiendo y le voy a contestar de acuerdo a su palabra. Voy a pedir de acuerdo a su voluntad, no mi voluntad. Su palabra nos hace saber y reconocer su voluntad. En saber su palabra, lo conocemos a Él. Conocemos como Él es o es Él y lo que Él espera de nosotros en su palabra. 3, caminar con Dios es caminar en santidad. No podemos vivir en pecado y pensar que estamos en compañerismo con Él. Lo más cerca que estamos a Él, lo más sensitivos que somos al pecado. Nos duele pecar. Reconocemos el pecado por lo que es y nos arrepentimos. Señor, perdóname. Cambio de dirección, no es en palabra. No solamente en palabra. Ay, perdón, ay, sorry. No. Perdóname, Señor. Y cambio de dirección. Camino con Dios y profetizó. Cuando caminamos con Dios, vamos a hablar de Él, predicar, enseñar, evangelizar y proclamar. Tanto como el primer profeta de las Escrituras. Fíjate, Judas, versículo 14 y 15. Nada más hay un capítulo en el libro de Judas. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nueva Traducción Viviente lo dice así: Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. El Señor viene. El Señor viene. Y Él viene para hacer juicio contra todos. Fíjate, este ha sido el mensaje desde el principio. Dios no cambia. Su palabra es verdad. Él llamó el pecado, pecado. No un estilo de vida. Es pecado. No le dio otro título, como el mundo lo hace para justificar sus acciones. Fíjate, 4 veces la palabra impíos en una forma: impíos, obra impías, hecho impíamente, pecadores impíos. Muchas veces hasta nosotros mismos hemos cambiado definiciones que la Biblia nos da y no decimos que es pecado, cuando en realidad es pecado. Entramos en la idea mundana, como el mundo piensa. El mundo lo dice o lo llama, le cambia. Orgullo,
Pride todo un mes. Es pecado. Orgullo, su autoestima la tiene baja. Es que se siente decaído, está muy bajo. Orgullo es pecado. Egoísmo es realizarse, ser completo o lleno de vida. Lujuria es instinto, es una necesidad. Adulterio fue una aventura amorosa, romance. Es mi asunto, eso es mi negocio. Homicida de un bebé. No lo dicen así, un aborto, ¿no? Es que no quería estar embarazada. Un aborto fue una interrupción, malparto, fracaso. Es pecado. Pero es cuando uno camina con Dios que él o ella van a hablar la verdad. Cuando caminas con Él, a Él lo agradas. Te pregunto en esta mañana, ¿a quién quieres agradar? ¿A uno mismo? ¿A la gente? ¿O a Dios? Versículo 24, caminó pues y no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no murió. Solamente él y hay otra persona que no vio la muerte. No vieron la muerte. Elías, que fue llevado o arrebatado al cielo. Voltea conmigo, vamos a Segunda de Reyes, para que miremos, vamos a ver la otra cuenta de esto. Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Llegaron? Fíjate lo que dice, comenzando en el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Así que él tampoco vio muerte. Enoc no vio muerte, y aquí vemos la otra cuenta de que no vieron la muerte, fueron arrebatados. Quinto punto, caminó con Dios y fue arrebatado. Fíjate qué cuadro se nos está pintando aquí, como la iglesia. Caminamos con Dios, seremos arrebatados. Cruzó sin ver la muerte. Vemos a dos hombres que no tuvieron que ver la muerte. Y este es un ejemplo, una vez más, del rapto, de ser arrebatados, la venida del Señor. Es una demostración de lo que viene, lo que espera la iglesia. Es como la iglesia será arrebatada antes del juicio. En caso del Antiguo Testamento, fíjate, esto pasó antes del diluvio. Qué curioso. Volteen conmigo, vamos a 1 Tesalonicenses. Nuevo Testamento, les dije que vamos a leer. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Llegaron? Voy a correr tarde y es culpa de ustedes, Estoy esperando. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, comenzando en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. El juicio de Dios está por venir. Pero nosotros como la iglesia seremos arrebatados. Y hay otros dos ejemplos bíblicos que esto ya pasó con dos personas. Entiendo que el mundo no vaya a creer esto, pero el cristiano, quiero que entiendan, lo que vemos es que hay una población con dos diferentes lugares y comienza a recibir a esas personas. Personas han hecho sus reservaciones con todo y el vuelo. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde has hecho esas reservaciones? ¿En el cielo o en el infierno? Caín recibió un gran paquete con vuelo y sus reservaciones incluido. Él pagó todo el completo y fue el primero en llegar al infierno. Y Abel fue el primer ciudadano del cielo. Luego Adán, Enoc, y sigue creciendo. Dos distintos lugares. Regresamos al versículo 25 de nuestro texto, en Génesis. Vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamec. Lamec quiere decir poderoso conquistador, pero no podía ganar la batalla contra el enemigo Satanás, la muerte y o el pecado. Pero fue un poderoso testigo en un tiempo de mucha maldad. Versículo 26 y 27. Y vivió Metusalén después que engendró a Lamec
782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Metusalén 969 años y murió. Dios en su misericordia, fíjate, dio 969 años antes de que viniera su juicio, para que hubiera arrepentimiento. El juicio de Dios venía en ese tiempo y viene también en este tiempo. Y te voy a decir, Dios nos da muchas advertencias y muchas oportunidades para arrepentirnos y recibirlo como Señor y Salvador. Tan importante. Si no lo recibes en esta vida como tu Señor y Salvador, tú has escogido con todo y tu vuelo a dónde vas a ir. Porque Él dio su vida en la cruz para que pudiéramos tener vida y vida eterna. Cuarto punto de este estudio, versículo 28 al 32. Versículo 28 dice así: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Somos introducidos aquí a Noé, llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, fíjate, conforte, aliviará o descanso es lo que significa su nombre. Y esta era la oración de Lamec, que el Señor trajera conforte, que aliviara todo esto que está pasando. Y a veces nosotros mismos estamos haciendo lo mismo. Él quería descansar. Su deseo era tener paz, vivir en paz. ¿No es lo mismo hoy en día? ¿No es lo que nosotros queremos? Y te voy a decir, el mundo desea paz en medio de sus sufrimientos. Segunda de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjate, si no perdonó. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es en Cristo Jesús que vamos a encontrar paz. En medio de toda la maldad, de todo lo perverso que está pasando en este mundo. Pero el cristiano no se enfoca aquí. Se enfoca en la televisión, en las noticias, en todo lo mal. Se comienzan a creer. Pierden vista de la verdad de la palabra de Dios. Y en los tiempos que estamos viviendo. ¿Y por qué estamos viviendo en estos tiempos? Durante la pandemia les dije: apaguen la televisión, porque andaban los cristianos igual que el mundo. ¡Ay, el cielo se cae, el cielo se cae! Todavía estamos aquí. Dios todavía está en su trono. Pero ¿qué pasa? Apaga la televisión. Versículo 30 al 32. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y es aquí que vamos a seguir o continuar con la vida de Noé y el gran diluvio que estaba por venir. Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? ¿Agua del cielo? ¿Qué es eso? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El juicio final está por venir. Y la única oportunidad que tienes para escaparte de ese juicio es vivir en Cristo Jesús. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Te pregunto en esta mañana, ¿vas a morir en tus pecados o serás vivificado en Cristo Jesús? Se requiere fe en creer, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. El plan de Dios es real. Él es creador. Fíjate, Noé con temor se preparó. Y con fe que se preparó porque él creó la palabra de Dios. Aun cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Hay que prepararnos en fe y vivir en el Señor. La mejor manera de decirlo es caminar con Él. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. En un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente, arrímate, se te explique el Evangelio y puedas orar para recibir al Señor como Salvador. Si escoges creer lo que el hombre dice, pues ya sabes tu destino. Pero Dios no desea que nadie se pierda. Él desea que te arrepientes y vengas a salvación.